presentadoras de antígenos, conocimos a las moléculas MHC, cómo están formadas, cuántas moléculas MHC tiene cada animal, qué células expresan las diferentes moléculas MHC, y ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo el procesamiento y la presentación de antígenos, ¿sí? Porque hasta ahora no vimos quién le presenta a quién, qué molécula, qué linfocito, pero no vimos cómo es el proceso por el cual se llega a la presentación de antígenos, ¿sí? Entonces, en esta última parte, lo que vamos a ver es cómo es el procesamiento y la presentación de esos antígenos, ¿sí? Nuevamente acá tenemos la célula dendrítica interaccionando con linfocitos, presentándole antígenos, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué modo, ¿sí? Entonces, existen distintas vías de procesamiento, y las vías de procesamiento de antígeno lo que van a hacer es convertir a una proteína, a un antígeno, en péptidos pequeños que puedan unirse a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para poder ser presentadas a los linfocitos T, ¿sí? A eso denominamos procesamiento de antígeno, convertir ese antígeno grande en péptidos pequeños que puedan unirse a esas moléculas MHC y ser presentado al linfocito T. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Existen dos vías de procesamiento de antígeno según el compartimento en el cual se encuentra el antígeno dentro de la célula presentadora de antígenos. Recién hablamos de que hay antígenos que pueden estar en el citosol, como puede ser un virus, y otros antígenos que ingresan por fagocitosis. Cuando ingresan por fagocitosis, ¿dónde van a estar esos antígenos? Intracelular. Son fagocitados. ¿Dentro de qué Son estructura están? extracelulares. Extracelulares. Bueno, pero cuando son fagocitados, ¿dónde quedan? En citoplasma. ¿Sí? ¿En el citoplasma quedan los que son fagocitados? En vesículas en el citoplasma, profe. Vesículas, ¿se acuerdan? Del lisosoma, el fagosoma, la formación del fagolisosoma. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de fagocitosis? Sí. Bien, un antígeno fagocitado va a estar en esa estructura que es el fagolisosoma, que es una vesícula, ¿sí? No están sueltos en el citosol, sino que están ahí contenidos en esa vesícula, ¿sí? Entonces, en base a dónde se encuentren ese antígeno, es que se van a dar dos vías de presentación de antígeno. Vesicular, ¿sí? Aquellos antígenos que están dentro de las vesículas van a generar péptidos que se van a asociar a las moléculas de MHC clase 2. ¿Y esto? ¿Quiénes expresaban las moléculas de MHC clase 2? Las presentadoras de antígenos. Las presentadoras de antígenos, que son las que tienen la capacidad de endocitar o fagocitar antígenos, ¿sí? Esos antígenos van a entrar, van a ser procesados por una vía que se denomina vesicular, ¿sí? O extracelular, porque son de antígenos que están a nivel extracelular. Por la vía del citosol se generan péptidos que se asocian a las moléculas MHC clase 1, que ¿dónde encontramos las moléculas MHC clase 1? En todas las células nucleadas del organismo. En todas las células del organismo, ¿sí? ¿A quién le presentaban antígeno? ¿A qué linfocito? Al citotóxico. Al citotóxico, ¿sí? ¿Qué claro esto? Bien, esto es lo que ocurre, ¿sí? Para la presentación de antígenos por vía citosólica, ¿sí? Las moléculas MHC clase 1 presentan péptidos del citosol a los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? CD8 positivo, ¿sí? Acá tenemos un virus que ingresa a una célula, a cualquier célula del organismo. Esas proteínas víricas van a ser tomadas por una estructura que está dentro del citosol, que se denomina proteosoma. Esa estructura lo que hace es degradar a esas proteínas virales y convertirlas en péptidos más pequeños, ¿sí? Es como una procesadora que va degradando a esas proteínas, proteosomas, intervienen enzimas con actividad proteasa,
degradan esas proteínas y las convierten en péptidos más pequeños. Esos péptidos pequeños son incorporados al retículo endoplasmático a través de proteínas transportadoras. Estas TAPs son proteínas transportadoras, incorporan los péptidos que entran dentro del retículo endoplasmático, ¿sí? El retículo endoplasmático, ¿se acuerdan la función que tiene? Esto es ya de bioquímica. ¿Qué ocurre en el retículo endoplasmático? ¿Se sintetizaban las proteínas por los ribosomas? Se sintetizan proteínas. Dentro del retículo endoplasmático se sintetizan las moléculas MHC clase 1, acá tenemos la cadena alfa y la beta-2 microglobulina, la beta-2 microglobulina y la cadena alfa. Se sintetizan las moléculas MHC clase 1, ¿sí? Y dentro se están sintetizando las moléculas de MHC clase 1, se están incorporando los péptidos se unen a las moléculas MHC clase 1. Acá tenemos la cadena alfa y la beta-2 microglobulina, ¿sí? Y se incorporan en el retículo endoplasmático estos péptidos que ingresaron por las proteínas transportadoras TAP, se incorporan a las moléculas MHC clase 1 que se fueron sintetizando en el retículo endoplasmático, ¿sí? Esas moléculas MHC clase 1 con el péptido unido pasan al aparato de Golgi y del aparato de Golgi se expresan en la superficie, ¿sí? ¿Queda claro? Y de esa forma se logran expresar las moléculas MHC clase 1 con péptidos que estaban en el citosol. ¿Sí? Profe, ¿lo exocita? ¿Cómo? ¿Lo exocita? Lo expresa en la superficie. Ah, bien. ¿Sí? Recuerden que dijimos que estas moléculas MHC quedan expresadas en la superficie para poder interaccionar con el linfocito T. ¿Sí? Estas moléculas MHC clase 1, ¿con quién interaccionan? Con el TCR, ¿de qué linfocito? Citotóxicos. Del linfocito T citotóxico. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces están en la superficie para poder interaccionar con el TCR de un linfocito T citotóxico. ¿Sí? Esos péptidos virales, por ejemplo, van a ser procesados en el proteosoma, ¿sí? Y el proteosoma actúa como una potente proteasa. Se encarga de degradar proteínas que están dañadas, proteínas que no son necesarias, proteínas alteradas, proteínas virales, ¿sí? Las proteínas que no están bien formadas, que son distintas, como pueden ser proteínas cuando la célula sufre una transformación tumoral o proteínas virales, son ubiquitinadas, se le une ubiquitina en un extremo y eso es una señal para que el proteosoma, que son muchas proteasas, una potente proteasa, degrade esa proteína a nombre, no va a actuar sobre cualquier proteína de la célula, porque si no degradaría la propia célula, sino que va a actuar sobre proteínas que están mal, que están mal porque están mal plegadas, porque son distintas de las células, son de células transformadas, o porque son ajenas a las células porque son de virus, ¿sí? Son distintas a las que normalmente están en las células. Esas proteínas se ubiquitinan y esa es una señal para que el proteosoma corte esas proteínas en péptidos más pequeños. Las proteínas ubiquitinadas son incorporadas al proteosoma y cortadas en fragmentos más pequeños. Estos fragmentos pequeños, estos péptidos pequeños, son los que ingresan al retículo endoplasmático y se unen a las moléculas MHC clase 1 para luego ser expresada en la superficie de la célula. ¿Sí? ¿Ya claro? Sí, profe. Sí. ¿Qué pasa con las moléculas MHC clase 2? Las moléculas MHC clase 2 dijimos que presentan péptidos que están en vesículas, son péptidos extracelulares. Tenemos acá el ejemplo de una bacteria que es endocitada, entra en un endosoma, ese endosoma va a contener la bacteria, va a contener enzimas que van a degradar la bacteria, ¿sí? Esas enzimas de los endosomas pueden ser un fagolisosoma,
van a degradar a esas bacterias en péptidos más pequeños. Mientras tanto, en el retículo endoplasmático, ustedes dijeron que es un lugar de síntesis de proteínas, se van sintetizando las moléculas MHC clase 2, ¿sí? Dentro del retículo endoplasmático dijimos recién que podían entrar péptidos que se generaban en el citosol. Entonces, estas moléculas MHC clase 2 se sintetizan, cadena alfa, cadena beta, con una cadena que se denomina cadena invariante que tapa el sitio de unión de los péptidos. ¿Para qué lo tapa? Para que aquellos péptidos que se generaron en el citosol por la acción del proteosoma y que ingresan a través de las proteínas TAP, de las proteínas transportadoras, no puedan unirse en este sitio las moléculas MHC clase 2, que solo se puedan unir a las moléculas MHC clase 1, ¿sí? Estas moléculas MHC clase 2 con la cadena invariante que tapa el sitio de unión al péptido, salen del retículo endoplasmático, salen del retículo endoplasmático y van hacia los endosomas. En los endosomas el pH se modifica, es un pH más ácido, eso degrada a la cadena invariante, se despega la cadena invariante de las moléculas MHC y ahora los péptidos que se generaron en los endosomas se pueden unir a las moléculas MHC clase 2. ¿Sí? Esa molécula, sí. Los péptidos que vemos en el retículo endoplasmático serían los péptidos que se unen a las moléculas MHC clase 1 que vimos recién. Claro, serían estos. Ingresan. O sea, el proceso es casi similar, pero se tapan solamente para que no sean uno y pasen después a ser dos. Claro, se tapan porque esta molécula MHC clase 2 presenta antígenos extracelulares, ¿sí? Los que están acá en el retículo endoplasma presenta péptidos que vienen de antígenos extracelulares. Los que están en el retículo endoplasmático son antígenos que se generaron, péptidos que se generaron de la degradación de antígenos que estaban en el citosol, ¿sí? Que ingresan acá, ¿sí? Entonces, para que eso no se una en este sitio, esta cadena invariante tapa el sitio de unión al péptido. En el endosoma tiene, por la acción de las enzimas que están en el endosoma, tiene un pH ácido que hace que esa cadena invariante se despegue, ¿sí? Se libere esa cadena invariante, queda expuesto el sitio de unión al antígeno, al péptido, y el péptido puede unirse ahora a las moléculas MHC clase 2, ¿sí? Porque en los endosomas están las moléculas MHC clase 2. Las moléculas MHC clase 1 siguieron el camino por aparato de Golgi y fueron hacia la superficie, ¿sí? Acá se unen las moléculas MHC clase 2 y se expresan luego en la superficie. Por lo tanto, las moléculas MHC clase 2 solo pueden cargar péptidos en los endosomas, porque los endosomas le sacan esa cadena invariante, el pH que tiene el endosoma permite que esa cadena invariante se despegue y puede unir péptidos que están en los endosomas. ¿Qué péptidos van a estar en los endosomas? Los que vienen de la degradación de los antígenos extracelulares, como puede ser una bacteria extracelular. Por lo tanto, va a poder presentar solamente péptidos que están en vesículas, por eso decimos que es una vía vesicular. No puede presentar péptidos que estaban en el citosol, sino que puede presentar péptidos que están en las vesículas, en los endosomas, por lo tanto, presenta péptidos que tienen un origen extracelular. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Me mareé con algo sobre la cadena invariante. Sí. Dijo de qué estaba formada, eso no escuché. Es una proteína. No vamos listo, a entrar en detalle con cuál es la constitución. Yo ni me la acuerdo, me acuerdo cuál es la función. Sí, la función No, es yo una escuché como proteína. que era un péptido, entonces me mareé ahí, por eso le preguntaba. No Porque sé acá si tenemos la cadena invariante es una proteína, ¿sí? Que tapa ese sitio de unión al péptido. Entonces, en el retículo endoplasmático no pueden las moléculas MHC clase 2 unir péptidos porque están unidos a la cadena invariante.
Acá, que tenemos péptidos que vienen del citosol, estos péptidos no se pueden unir a las moléculas MHC clase 2. Cuando esas moléculas MHC clase 2 salen del retículo endoplasmático y van a los endosomas, en los endosomas, el pH que encontramos en el endosoma y todas las enzimas que se encuentran acá, hacen que esa cadena invariante se libere. Entonces ahora sí puede unir péptidos. ¿Qué péptidos tenemos acá? Los que vienen de la degradación de este antígeno extracelular. ¿Sí? Esta es la vía vesicular y esta es la vía citosólica. ¿Queda claro? Sí, profe, sí. Esto ocurre en cualquier célula del organismo, y esto que hablamos recién, la presentación por las moléculas MHC clase 2, solo ocurre en las células presentadoras de antígenos, células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. En el caso de linfocitos B, lo que se endocita es el BCR con el antígeno, que se une a los endosomas, se degrada ese antígeno y es el que se va a unir a las moléculas MHC clase 2. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, esos péptidos que se generan tanto en el citosol como en las vesículas se van a unir a las moléculas MHC, y estas moléculas MHC, como les mostraba recién, tienen un lugar de unión al antígeno. En el caso de las moléculas MHC clase 1 estaba dado por el dominio alfa 1 y alfa 2 de la cadena alfa, y en el caso de las moléculas MHC clase 2 estaba dado por el dominio alfa 1 y beta 1, ¿sí? De la cadena alfa y de la cadena beta. Eso genera, yo les contaba recién que se generaba un surco, un lugar en el cual podían alojarse los péptidos. En el caso de las moléculas MHC clase 1 pueden alojarse péptidos de hasta 9 aminoácidos, se ubican esos péptidos en ese surco. Esto es como si viéramos a las moléculas MHC desde arriba, ¿sí? Si las viéramos desde arriba, el surco que se genera en el cual se acomodan los péptidos, ¿sí? Esos péptidos pueden acomodarse acá porque tienen un lugar o encuentran un surco afín al cual unirse, ¿sí? En el caso de las moléculas de MHC clase 2, los péptidos que se unen son un poco más grandes, hasta 20 aminoácidos. Bueno, son péptidos más grandes que pueden unirse a este surco que se genera en las moléculas de MHC clase 2, ¿sí? Y esos péptidos van a mantenerse ahí unidos, van a interactuar por interacciones de tipo no covalente, interactúan con las moléculas de MHC y de esa forma se puede unir. Por eso esto que mencionábamos en la parte anterior de la clase, que decíamos que hay moléculas MHC que pueden unir mejor o peor a los péptidos, ¿sí? Y tiene que ver con este sitio que se genera para unión del péptido, ¿sí? Algunos péptidos pueden acomodarse muy bien acá y otros péptidos no pueden acomodarse tan bien, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Van a ser entonces péptidos más pequeños para las moléculas MHC clase 1 y péptidos más grandes para las moléculas MHC clase 2. Bueno, en esta tabla se resumen algunas de las características que fuimos viendo en cuanto a la vía de presentación de clase 1, que es la vía citosólica, o la vía de presentación de clase 2, que es la vía vesicular. Acá tenemos las moléculas MHC, clase 1 y clase 2. La clase 1 constituida por la cadena alfa y la beta 2 microglobulina, y la clase 2 por la cadena alfa y la cadena beta, donde están presentes las moléculas MHC clase 1 en todas las células nucleadas, y la clase 2 en células presentadoras de antígenos, también en células endoteliales, y también, como dijimos, en el endotelio tímico, ¿se acuerdan? Para llevar a cabo la selección positiva. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿A quién les presentan las moléculas MHC clase 1? A los linfocitos TCD8, y las moléculas MHC clase 2 a los linfocitos TCD4. ¿Cuáles son las fuentes de antígenos? Las moléculas MHC clase 1 tienen como fuente de antígenos las proteínas citosólicas, que van a ser degradadas por el proteosoma que está en el citosol, y las moléculas MHC clase 2 tienen como fuente de antígeno proteínas endosómicas o lisosómicas,
proteínas que están en los endosomas o en los lisosomas, ¿sí? La mayoría son proteínas que han sido endocitadas, fagocitadas desde el ambiente extracelular, ¿sí? Y van a ser esas proteínas cortadas a péptidos a través de proteasas que se encuentran en los endosomas y en los lisosomas. En cambio, estas proteínas citosólicas van a ser degradadas por el proteosoma que está en el citosol. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Dónde se carga el antígeno? En el caso de las moléculas MHC clase 1, el antígeno se carga en el retículo endoplasmático. ¿Se acuerdan? Y en las moléculas MHC clase 2, el antígeno se carga, el péptido se carga en las vesículas, en el compartimento vesicular especializado. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Las proteínas implicadas en ese transporte de péptidos, las proteínas TAP, en el caso de los péptidos citosólicos, y vamos a tener implicada la cadena invariante, en el caso de las moléculas MHC clase 2, tapando ese sitio de unión al péptido, ¿sí? Esta tablita resume lo que vimos recién y se pueden ver las diferencias entre una vía de presentación y la otra, ¿sí? Profe, una pregunta. Cuando Sí. hablamos de retículo endoplasmático, ¿es liso o rugoso? No sé, no sé si es liso, rugoso, es indistinto. Rugoso porque es el que sintetiza las proteínas y el Bien, muy bien. Claro, síntesis de proteínas, rugoso. Bien, bárbaro. ¿Estamos? Bien. Entonces, además de ocurrir estas dos vías de presentación, vesicular y citosólica, también puede existir otra forma de presentación que se denomina presentación cruzada de antígenos, ¿sí? Acá tenemos el caso de una célula infectada por el virus. Esas células infectadas por el virus o antígenos virales van a ser captadas por las células presentadoras de antígenos, van a ser captadas por un endosoma, por una vesícula, ¿sí? Algunos antígenos algunos antígenos que han sido endocitados pueden escaparse del endosoma y pasar al citosol, y si están en el citosol van a poder ser presentados por las moléculas MHC clase 1 al linfocito T citotóxico. Y de esa forma, antígenos que son endocitados por reacción cruzada pueden ser presentados en los linfocitos T CD8, ¿sí? Porque escapan de los endosomas hacia el citosol. Entonces, si están en el citosol, pueden ser presentados unidos a las moléculas MHC clase 1 a los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Eso se denomina presentación cruzada de antígenos. Cuando antígenos que están en los endosomas escapan al citosol y van a ser tomados entonces por la vía citosólica para presentar antígenos unidos a las moléculas MHC clase 1. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí, profe. No, profe. Profe, Lo no puede entendí. volver a explicar, por favor. ¿Sí? En ciertas situaciones, frente a ciertas infecciones, antígenos que son tomados por vía, por los endosomas, por endocitosis. Acá tenemos una célula dendrítica que endocita a un antígeno, que puede ser un antígeno viral, o una célula infectada por un virus, ¿sí? Que ya está en un estadio terminal, un estadio final, ¿sí? Va a ser endocitada por la célula dendrítica. Esta célula dendrítica podrá procesar esos antígenos y presentarlos unidos a las moléculas de MHC clase 2 a un linfocito TCD4, ¿sí? Eso ocurre normalmente cuando los antígenos son endocitados, ¿sí? Que es lo que vimos recién. Cuando un antígeno es endocitado, una célula presentadora de antígeno presenta péptidos de ese antígeno unidos a las moléculas MHC clase 2. Pero algunos péptidos que están en el endosoma, algunos antígenos que están en el endosoma, pueden escaparse hacia el citoplasma
y si están en el citoplasma van a seguir la vía vesicular, ¿sí? Van a ser capturadas por el proteosoma y presentados, unidos a las moléculas MHC clase 1. ¿A quién? A un linfocito T CD8. Esto se denomina presentación cruzada. Es decir, que esta célula dendrítica va a activar al linfocito T CD4, presentando antígenos unidos a las moléculas MHC clase 2, pero también por presentación cruzada puede activar al linfocito T citotóxico uniendo péptido a las moléculas MHC clase 1. ¿Sí? Activa tanto el linfocito T CD8 por presentación cruzada como al linfocito T CD4 por presentación por vía vesicular. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, la verdad, profe. sí. ¿Sí? Esto no ocurre siempre, sino que hay algunos antígenos que pueden escapar hacia el citosol cuando han sido endocitados y ser presentados entonces ahora por la vía citosólica. ¿Sí? Entonces van a activar a Eso sería por ambas, la ¿sí? carga vírica, ¿verdad? ¿O no? Eso depende del microorganismo. Ya vamos a ver cuando veamos inmunidad a agentes infecciosos, inmunidad a infección, vamos a ver que los microorganismos utilizan muchos mecanismos para escaparse de los mecanismos microbicidas con los cuales cuentan las células. Si esta célula en los endosomas o si esta célula fuera un macrófago en los lisosomas, tienen enzimas que van a degradar a la célula, el antígeno viral, ¿sí? Entonces hay muchos microorganismos que tienen la capacidad de escaparse a esas estrategias microbicidas que tienen las células. Se escapan del citosol para evitar ser degradados en los endosomas. Entonces, si están en el citosol, también pueden ser presentados por otra vía que la vía de tipo 1, la vía citosólica. ¿Sí? Y depende del microorganismo, depende de qué se ha infectado, ¿no? No hay un solo factor, no es que solamente la carga viral, sino que dependerá de quién es el microorganismo, cómo está activada esta célula, cuántos microorganismos tenga esa célula, ¿sí? De diversos factores que determinan que en ciertas condiciones ese antígeno se escape del endosoma y pasa al citosol, ¿sí? Pero a pesar de que se escapó del endosoma y pasó al citosol, también va a ser capturado por la vía citosólica y va a ser presentado ahora al linfocito T citotóxico. Y este linfocito T citotóxico ahora va a matar a esta célula dendrítica, ¿sí? Porque va a activar los mecanismos citotóxicos, ¿sí? Bien. ¿Y lo de la presentación cruzada solamente se va a dar en esta célula, en la dendrítica? En células presentadoras, dendríticas, macrófagos, Ah, bien, bien, listo. ¿sí? En células no. ¿Quiénes pueden presentar por la vía endosómica? Las presentadoras, ¿sí? Dendríticas, macrófagos, linfo B. Entonces esta presentación cruzada no puede ocurrir en cualquier célula del organismo porque no cualquier célula del organismo puede presentar a través de las moléculas MHC clase 2. Entonces, profe, las tres formas son cruzada, vesícula y por citosol. Las formas son vesicular, citosólica, y esta de representación cruzada es una vía mucho más nueva que se da en ciertas situaciones, ¿sí? No las podemos poner todas juntas porque no es que ocurren de la misma modo, sino que ocurren vesicular, citosólica, y en ciertas condiciones se puede dar la presentación cruzada. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es Sería una como tercera algo vía de extra, una ayuda. presentación, ¿sí? Es una otra forma de presentación, pero que no siempre ocurre. Sí, ¿cuál era la O sea que pregunta? la presentación cruzada sería como algo extra, algo como tipo de ayuda. Es otra forma que se determinó que puede ocurrir la presentación antigénica. Sí, no sé si es de forma de ayuda, si es de tratar de contener a ese escape que hacen los microorganismos. Sí, probablemente tenga que ver a lograr una activación. Si de esta forma no es tan eficiente, también hacerlo de esta forma.
activar no solamente a un tipo celular, no solamente al linfocito T cooperador, sino también al citotóxico. Probablemente evolutivamente esta célula, bueno, aprenden a hacer esta presentación cruzada para tener una mejor respuesta. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ahí, por ejemplo, se une al linfocito TSD8 y mata a la célula dendrítica. Este linfocito TC8 se activa, puede matar a esta célula infectada y puede también matar a esta célula. Ya vamos a ver la clase siguiente, la clase que viene después del parcial, cómo se activan estos linfocitos y cómo actúan, ¿sí? Este es un linfocito TSD8 que se activa los mecanismos citotóxicos, ¿sí? Entonces puede matar esta célula y puede matar de forma más eficiente a esta célula infectada. Ah, ¿Sí? bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, esto es por qué ocurre la presentación antigénica de las moléculas de MHC clase 1 al linfocito TCD8 y de las moléculas de MHC clase 2 al linfocito TCD4, porque las moléculas de MHC clase 1 interaccionan con el CD8, ¿sí? Esto es el linfocito T, y esta es la célula que está presentando el antígeno, en este caso cualquier célula del organismo, que tiene la molécula MHC clase 1, cadena alfa, beta microglobulina, el péptido, que interacciona con el TCR, ¿sí? Pero esta interacción está estabilizada por esta molécula, que es el CD8, que interacciona con la molécula MHC clase 1, y eso estabiliza esta interacción, ¿sí? En el caso de las moléculas de MHC clase 2, solo puede interaccionar con la molécula CD4, ¿sí? Entonces, no es que clase 2 le puede presentar al linfocito TCD8, porque el CD8 no puede interaccionar con clase 2, ¿sí? Y el CD4 no puede interaccionar con clase 1, ¿sí? Esto siempre da 8, ¿sí? 8 por 1, 8, 4 por 2, 8, para que se acuerden como regla mnemotécnica, ¿sí? 2 y 4, 1 y 8, ¿sí? Y eso tiene que ver cómo pueden interactuar con las moléculas MHC. CD4 puede interactuar con MHC clase 2 y CD8 con MHC clase 1. No puede ocurrir una interacción al revés, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Por lo tanto, los linfocitos TCD8 van a reconocer moléculas de MHC clase 1 que presentan péptidos de origen citosólico, ¿sí? Y las células TCD4 solo van a reconocer moléculas de MHC clase 2 que presentan péptidos de origen vesicular, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. Acá se resumen cómo es la presentación de antígenos extracelulares y citosólicos en diferentes grupos de linfocitos T. Acá tenemos un linfocito TCD8. Esto es una célula del organismo que es infectada por un virus donde tenemos un antígeno citosólico. Ese antígeno citosólico vimos que va a ser presentado asociada por moléculas MHC clase 1 a los linfocitos T citotóxico. Ese linfocito T citotóxico activa los mecanismos de citotoxicidad y mata a esa célula infectada, ¿sí? En el caso de la presentación asociada a la clase 2, a las moléculas MHC de clase 2, tenemos un macrófago que va a interaccionar con un antígeno extracelular, lo va a endocitar, ese antígeno va a estar en el endosoma, y si está en el endosoma se va a unir a las moléculas MHC clase 2. Esas moléculas MHC clase 2 van a ser reconocidas por un linfocito TCD4 que se va a activar y va a liberar citoquinas para que ese macrófago se active y active los mecanismos microbicidas que permitan matar a esa bacteria que tiene en el interior del macrófago, ¿sí? En el caso de los linfocitos B reconocen al antígeno extracelular. Recuerden que los linfocitos B pueden reconocer a los antígenos libres, reconocen a los antígenos extracelular a través del BCR. Eso es endocitado, procesado, degradado, es endocitado, está en vesículas.
en las vesículas se van a unir los péptidos que se generen a las moléculas de MHC clase 2, le van a presentar a los linfocitos TCD4, esos linfocitos TCD4 se activan, liberan citoquinas, esas citoquinas activan al linfocito B y hace que ese linfocito B, ¿qué le va a ocurrir al linfocito B? Se diferencia de célula plasmática productora de anticuerpos. Se diferencia célula plasmática productora de anticuerpos. Esos anticuerpos van a neutralizar a esos anticuerpos solubles van a neutralizar al antígeno y de esa forma van a ser eliminados. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, acá es otra tabla que resume, esto se los dejo para que ustedes lo analicen porque mucho de esto ya fuimos hablando, se las incluyo acá porque es una tabla linda, a veces es más fácil entenderlo en una tabla, por eso se las pongo, pero esto ya lo vimos. Y acá se resumen entonces las vías de presentación, ¿sí? Entonces los antígenos de origen citosólico van a ser procesados, antígenos de vías que están en el citosol, van a ser presentados unidos a las moléculas de MHC clase 1, los linfocitos T, CD8. Por vía exógena, los antígenos que están a nivel extracelular van a ser endocitados, van a estar en vesículas, se van a unir a las moléculas de MHC clase 2, y por vía vesicular o vía exógena van a presentar antígenos linfocitos T, CD4. ¿Sí? Algunos de estos antígenos que están en vesículas pueden escaparse hacia el citosol y van a seguir la vía endógena, presentando péptidos unidos a las moléculas de MHC clase 1 a los linfocitos T, CD8. ¿Sí? Entonces tenemos la vía endógena que presenta antígenos citosólicos y la vía exógena que presenta antígenos extracelulares. Por presentación cruzada, antígenos que están en vesículas pueden ser presentados por vía endógena, por vía citosólica, unidos a moléculas MHC clase 1. ¿Sí? ¿Queda claro? En realidad, la presentación cruzada no es otra forma de presentación, sino que es cómo llegan esos antígenos a estar en el citosol para ser presentados por vía endógena o por vía citosólica. Estas vías las conocemos como vías endógenas o citosólicas, o de citosol, o vía exógena o vesicular. ¿Sí? Exógena porque los antígenos están a nivel extracelular, endógena porque los antígenos están en el citosol. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿dudas? No, profe. No, profe, por el momento no. Bien. Bueno, ahí veo que se incorporó Julieta. No sé, Julieta, ¿cómo estás? Julieta. Bueno, ahí veo que se sumó. Bueno, les recordamos lo del foro con noticias inmunológicas.